Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Poppy and Buddies, un FNAF fangame que ya hemos visto con anterioridad en el presente canal, donde, en ese entonces, habíamos llevado a cabo un gameplay de los primeros dos juegos, estando en la actualidad a la espera del lanzamiento del tercer juego en 2023, como bien lo ha mencionado el creador. El juego hoy en día no posee una historia muy profunda, debido a que, bajo la confirmación propia del desarrollador, lo ha creado exclusivamente por diversión, solo para probar mecánicas y diseños de personajes. En esta oportunidad no solo conocerás todo lo que se conoce de historia en este juego, sino que también serás testigo de algunas curiosidades y cosas interesantes que se pueden encontrar dentro del videojuego. El presente juego tiene una particularidad que no se suele ver en muchos fangames, y es que este mismo ha sido construido en Scratch, un motor de videojuegos que no exige tener conocimientos profundos sobre el código. Hay muchos proyectos llevados a cabo con FNAF Fangames utilizando este motor de videojuegos, y no cabe duda de que algunos se ven interesantes, pero en esta oportunidad el creador de Poppy and Buddies, según la etiqueta colocada, posee conocimiento adicional sobre el diseño de videojuegos, lo que eventualmente le ayudó a crear este fangame en el Scratch. Como se ha mencionado anteriormente, el juego no tiene una historia muy profunda, ya que ese no ha sido un objetivo en la creación del juego, o al menos en el primero que ha lanzado. No hay diarios, solo el tipo de la pregrabación que le hablará al protagonista anónimo para darle las instrucciones de su trabajo, y también sobre cómo evitar a los animatrónicos. No hay una historia del pasado del local, no se tiene el conocimiento de quién es el protagonista y no hay mención de fechas por el momento. No se sabe el nombre de quién ha pregrabado los mensajes para el protagonista, pero sí podemos saber lo que dice. Presta atención a lo que se viene a continuación, para que podamos comprender mejor algo sobre la historia. Hello, welcome to your new night shift job. This pre-recorded message is used as insight as to what you should be expecting here. So, let's get started. At Buzzing Busy Productions, we always value a safe and comfortable work environment. However, of course, we disregard the idea of slacking off. This is why you'll be put up against our two animatronic mascots, Poppy the Busy Bee and Arnie the Ant. You have been given the necessary tools used in this workspace, and this space alone. Poppy, the character on the far left side of the stage camera, will make its way towards your right entry point. If he so happens to reach you, simply flash and hold your light on Poppy until he decides to move away. Next, Arnie, the character to the right side of the stage camera, will move off the stage at any random interval. Finding him and pressing the clear and obvious button on the bottom right of your surveillance tablet will send him back to the show stage position. Be aware, Arnie may not be as clear as daylight when moving. That's all. Remember to hold your light on Poppy and find Arnie. Good luck on your new shift, trainee. We're rooting for you. Enfoquemos nuestra atención a algo que ha mencionado la persona de la grabación, cuando dice que descarta la idea de holgazanear, lógicamente haciendo referencia al trabajador nocturno, menciona que es por eso que se enfrentará a dos mascotas animatrónicas. En la gran mayoría de los juegos hechos por fans, se menciona que los animatrónicos se mueven por la noche para evitar que se oxiden o porque presentan fallas, pero en esta oportunidad, pareciera ser que los animatrónicos están programados para evitar que el guardia nocturno se ponga a holgazanear. Para quienes no sepan, cuando a alguien se le atribuye el término de holgazanear, significa que esta persona es poco predispuesta a trabajar o es lento en las tareas. Esto es una extraña combinación de vigilar el local con sus animatrónicos para evitar que alguien irrumpa en el lugar, mientras evitas a los robots que quieren mantenerte activo para que hagas bien tu trabajo. Pareciera ser que la compañía ya ha tenido que lidiar con trabajadores perezosos que no llevan a cabo bien sus correspondientes labores, y para evitar que esto vuelva a ocurrir, programaron a sus animatrónicos para actuar como una amenaza y de esta forma hacer proactivo el vigilante nocturno. Como se ha mencionado anteriormente, no sabemos absolutamente nada sobre la historia del local, por lo que es difícil saber si efectivamente tuvieron otros trabajadores antes,
o esto se trata de una nueva medida para el primer empleado en el puesto. Todo lo anterior no son más que teorías. Los animatrónicos en el primer turno nocturno son dos, Poppy la abeja y Arnie la hormiga. Se concluye que el lugar se trata de un restaurante, debido a las mesas con accesorios propios para celebrar un cumpleaños. El título menciona que se trata de Poppy y sus amigos. Esto es un sustantivo en plural que hace referencia a dos elementos o más. Esto quiere decir en pocas palabras que Arnie no es el único amigo de Poppy, lo que significa también que el protagonista tendrá compañía adicional después. Luego del primer turno nocturno de nuestro querido protagonista anónimo, descansaría en paz en su casa, después de que no pudo tener ni siquiera un break en su trabajo, debido a que su jefe, todo un exagerado, ha programado a los animatrónicos para prácticamente cazarlo, logrando que las unidades de adrenalina en su sangre sean aún mayores que sus glóbulos rojos, sintiendo el peso de la supervivencia solo para evitar el acto de holgazanear. Su descanso lamentablemente duraría poco, ya que al día siguiente volvería al trabajo para un segundo turno nocturno. Un nuevo mensaje pregrabado aparecerá para ser recibido por el protagonista. Welcome back, trainee. For your final test, we'll be introducing two new mascots for you to go up against. Laylee the Ladybug, Melissa the Mime, and... Here at Poppies, we value employees who are quick to pick up on subtle cues as to keep up productivity. As a result, we will be more vague in this message. However, we will still tell you ideas on how they work. If you see one, flip down your camera. If you see the other, turn off the light in your workspace. I repeat, if you see one, flip down the camera. If you see the other, turn off the light. That's all. Thank you for joining us, and remember, we're rooting for you. Aquí tenemos algo nuevo que analizar, que también se ha mencionado en la pregrabación anterior, y es que el tipo se dirige al protagonista como aprendiz o estudiante, mencionándole que esta será una prueba final, con dos nuevos animatrónicos para que aprenda a olvidar el significado propio del término holgazanear. El solo hecho de que le llamen aprendiz significa que está siendo entrenado con un propósito en concreto. Quizás esto es un tipo de prueba que debe superar para quedar en el puesto definitivo y trabajar, o tal vez tenga algún otro objetivo desconocido. No hay mucho que describir aquí, ya que todo ha sido mencionado por el tipo de la grabación. Al completar el turno nocturno, no habrá cinemática ni nada que continúe con la historia, y en los extras solo aparecen los personajes con sus gritos. Es como se ha mencionado en un comienzo, el juego no ha sido creado con la finalidad de tener una historia profunda, sino más bien para probar mecánicas y diseños de personajes. Luego pasamos al segundo juego, que a diferencia del primero solo tendrá una noche, pero al menos una corta cinemática al final. La descripción del juego sigue refiriéndose al protagonista como un aprendiz, dándole la bienvenida a Interactive Experience at Buzzing Bee Productions. En el juego anterior tenía por nombre Buzzing Beauty Productions, como se mencionó en la primera llamada, por lo que ya se sabe que se trata de otro entorno. No se sabe exactamente si se trata del mismo protagonista del juego anterior, ya que no se especifica, pero podemos considerar que efectivamente es el mismo, debido a que le está dando la bienvenida a la fase número 2 de esta experiencia, por lo que vamos a interpretar que el juego anterior se trató de la fase 1, lógicamente esto siendo una teoría. Al comenzar el turno del aprendiz, será testigo de un mensaje pregrabado. Trainee, for phase 2 of our interactive experience at Buzzing Bee Productions. As stated before, we introduce the idea of a safe and friendly working environment, but disregard the idea of slacking off. For that, we've placed you in front of our main two mascots, Poppy the Busy Bee and Arnie the Worker Ant. To get a good look at them, click either side of the slider bar on the light control module on your desk. If Poppy or Arnie seem to move out of place, make sure to hold the light on them until they go back to their usual show stage position. So make sure to get a good look at them now for future reference. For the next two characters, which you'll see later on in your test, Rosa the Beetle and Melissa the Mime Spider, we will not give you much detail on how they work.
but will give you enough information to keep you on your guard, so pay attention. If you hear one, listen for the loudest ambience at either door and hold the respective door shut until it's left. If you hear the other, look up and find them with your light. That's all for you to know. One more time, we thank you for joining us. Remember, we're rooting for you. Lo mencionado al final es inentendible, pero la idea es similar a lo experimentado en el juego anterior. El protagonista debe sobrevivir ante las amenazas animatrónicas que le han colocado a su alrededor. Al finalizar la noche, aparecerá la corta cinemática antes mencionada, mostrando un certificado que deja más en claro que todo lo que se ha experimentado anteriormente no era más que un entrenamiento para poder trabajar como guardia nocturno en un lugar con animatrónicos. La compañía encargada de darle este certificado al protagonista se ha encargado de distribuir la información a diferentes compañías, encontrando una que le gustaría tenerlo a él como vigilante nocturno. Luego es revelado que la compañía que está interesada en el protagonista no es nada más ni nada menos que Fazbear Entertainment, para hacerlo trabajar en la pizzería de Freddy Fazbear. De esta forma concluye el segundo juego, dejando el final abierto para una posible tercera entrega, donde el creador ya ha dado indicios de que realizará algo con respecto a Poppy and Buddies. Solo queda esperar para que seamos testigos de qué podría llegar a ser. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. Este vendría siendo la explicación de Poppy and Buddies. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.